Hola queridos, qué bueno volvernos a ver. Deseándole las bendiciones del cielo para todos y cada uno de ustedes allí en su hogar, su familia, en fin, en todos los aspectos de nuestra vida personal. Hemos estado hablando acerca de la deidad en el santuario. Ya hemos visto al Padre representado en el arca del pacto, o mejor, el trono del Padre allí en el arca del pacto. El Hijo en la mesa de los panes de la presencia. Ahí se colocaban cada sábado 12 panes y representan a Cristo como el pan de vida. Nos acordamos del candelabro, el tercer mueble que se mandó a hacer en el santuario, según Éxodo 25, 31 a 39. Era un candelabro totalmente de oro, no tenía nada de madera. En Números 8, 1 al 3, cada uno de los 7 bracitos remataban una lámpara. Dice las 7 lámparas. Y en Apocalipsis 4:5 aparecen 7 lámparas, pero de fuego. Y es interesante porque en la Biblia el fuego está relacionado con el Espíritu Santo. Ahora, hablemos más acerca del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo una persona? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿Es el Espíritu Santo Dios? Vamos a dedicar hoy una serie de textos de la Biblia a analizar este aspecto sobre el Espíritu Santo. Pero vamos primero a pedir la bendición de Dios. Amado Padre Celestial, queremos agradecer esta oportunidad de estar aquí en este lugar grabando este tema y deseamos con tu bendición que sea de beneficio, Señor, para muchas personas. Guía, oh Dios, el estudio de tu palabra a través de este tema del Espíritu Santo. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y en los méritos santos de su Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Hay mucho tema sobre el Espíritu Santo. Voy a tocar alguna serie de textos que me parecen como los más sencillos, los más claros. Espero que el Señor abra nuestra mente, como lo acabamos de pedir, y logremos comprender algo sobre el Espíritu Santo. El primer texto que voy a leer está en Marcos 3, luego lo voy a complementar con otro texto de Lucas 12. Marcos 3, el verso 28 y el verso 29, el Señor Jesús dijo: De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. Voy a comparar, queridos, esta cita con Lucas capítulo 12 y al versículo 10. Dice el Señor Jesús: A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es una persona, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lo que quiero resaltar es, si la blasfemia contra el Hijo del Hombre es contra una persona, por supuesto y por lógica, que la blasfemia contra el Espíritu Santo debe ser también contra una persona. Ahora, ¿qué sería la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que como el Espíritu Santo es el último agente entre Dios y el hombre, Él es el que nos lleva al arrepentimiento. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar el plan de salvación o el arrepentimiento. Y ahí es donde no hay perdón. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un don. ¿Por medio de quién no llega el arrepentimiento? Por medio del Espíritu Santo. El que acepte el arrepentimiento está aceptando el perdón. Pero si rechazo yo el llamado del Espíritu Santo, ahí no hay nada que me pueda dar perdón. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, quiero leer un texto en Juan, capítulo 14, cómo se refirió el Señor Jesús al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14 y al versículo 16 dice: Y yo rogaré al Padre y os dará otro, interesante esa palabra, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el versículo 26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí tenemos la expresión otro consolador. ¿Quién está diciendo yo rogaré al Padre y os dará otro consolador? ¿Quién lo está diciendo? Una persona, Jesús.
Por lo tanto, si él va a rogar al Padre que envíe otro consolador, eso significa que tiene que ser otra persona. Una persona está diciendo, les voy a enviar otro, o sea, otro consolador. Si yo les digo, el próximo tema, no voy a estar yo, va a estar otro predicador. Y en el otro tema aparezco yo y alguien me dice, no dijo que iba a haber otro predicador. Entonces le digo, sí, es que yo soy el otro. O sea, eso no tiene sentido. El que les dice otra persona, pues es una persona refiriéndose a otro del mismo género, masculino, hombre. Entonces cuando Jesús dice, yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador, da a entender que es otra persona. Una persona promete, otra persona. Algo similar sucede en Juan capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, note esa palabra, Él, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otra versión dice, de sí mismo, no hablará de sí mismo. Esto está hablando de una persona. El Consolador no hablará de sí mismo, no hablará por su propia cuenta. Esto es referencia clara a una persona, no a una fuerza, no a un espíritu, no, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Interesante, el Señor usa constantemente una y otra vez ese pronombre personal, él, él, él. En el griego es ekeinos, que significa un ser personal. Él me glorificará, Él tomará de lo mío. Interesante eso. No es el Espíritu Santo el Espíritu del Padre, no. Es la tercera persona de la deidad. Noten esto. Jesús dijo en Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, una persona, del Hijo, otra persona, y del Espíritu Santo, otra persona. Él no iba a mandar bautizar en el nombre del Padre una persona, del Hijo otra persona, y del Espíritu Santo una fuerza. Si el Espíritu Santo fuera el Espíritu del Padre, Jesús hubiera dicho, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Para qué nombraba al Espíritu Santo si cuando dijo del Padre ya estaría incluido su Espíritu? Pero si el Señor Jesús se tomó la molestia de decir, bautizándolos en el nombre del Padre, una persona, del Hijo, otra persona, y del Espíritu Santo, esto da a entender que el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo, diferente. Ahora, cuando dice aquí, no hablará por su propia cuenta o no hablará de sí mismo, fácilmente está dando a entender, queridos, que el Espíritu Santo es una persona, porque no habla de sí mismo. De sí mismo es una persona. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13 y al versículo 2, lo siguiente, hablando de la persona del Espíritu Santo. Dice, ministrando estos al Señor, o sea, los que hablan al versículo 1, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dijo? No lo sé. ¿Cómo habló? No lo sé, pero habló. Dijo el Espíritu Santo. Aquí habló el Espíritu Santo y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo a la obra a que los he llamado. Aquí se presenta como si el Espíritu Santo hablara, se presenta como una persona. Les voy a mostrar algo interesante aquí en Hechos, el capítulo 15. Tenemos que analizar unos 3 versículos para entender cómo la persona divina del Espíritu Santo se involucraba con las personas humanas que dirigían la obra en la tierra. Dice Hechos capítulo 15 en el Concilio de Jerusalén, en el versículo 22, lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles, noten esa expresión, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Quiero resaltar esa frase. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Ahora, ¿a quién le pareció bien? A personas. Los apóstoles, los ancianos, con toda la iglesia, son personas.
O sea que aquí le parece bien a personas humanas de carne y hueso. El verso 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Repita nuevamente esa frase, parecido bien. ¿Pareció bien? Parecido bien. ¿A quién? A personas humanas. Pero en el versículo 28 introduce a alguien a quien también le parece bien. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia, a los que les había parecido bien, a personas. Pero ahora en el verso 28 introduce, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si antes le había parecido bien a personas y ahora le parece bien al Espíritu Santo, esto está mostrando una referencia clara a la persona divina del Espíritu Santo. Hay una persona divina ahí a la que le parece bien, hay un grupo de personas humanas a las que les parece bien, pero todos se conjugan en unirse como uno solo. Nos ha parecido bien. Veamos otro texto. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, el versículo 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Qué hizo aquí el Espíritu Santo? Prohibió. Habla como de una persona. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. El versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Qué hizo el Espíritu Santo aquí? Impidió. O sea, son funciones de una persona. Por un lado, prohíbe. Por otro lado, no permite. Todo esto muestra que el Espíritu Santo tiene una personalidad. En el libro de Romanos, en el capítulo 8 y al versículo 26, un texto bastante conocido, dice lo siguiente. Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede. Interesante esa función. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice tres cosas. El Espíritu nos ayuda. El Espíritu intercede con gemidos indecibles. Este texto nos recuerda cuando dice intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos recuerda Efesios 4:30. Casi lo mismo, dicho en diferentes palabras. Y no contristéis. Ahí está. O sea, el Espíritu Santo se entristece. Si en Romanos 8:26 intercede con gemidos indecibles, que gemir es un acto personal, aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo. O sea, no hagan que el Espíritu Santo se ponga triste. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, queridos, todo esto está mostrando funciones de una persona. Es el otro. Y cuando Jesús dijo otro consolador, pues se refería a una persona diferente a él, lo que muestra que el Espíritu Santo no es el mismo Jesús, porque Jesús se refiere a él como otro. Jesús lo llamó él me glorificará, no está hablando de él mismo. Jesús no puede decirse yo soy él, no. Él me glorificará, está hablando de otra persona. El Espíritu se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Si Jesús y el Espíritu Santo fueran el mismo, entonces no tendría sentido decir que se puede blasfemar contra el Hijo, pero que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Si el Hijo fuera el mismo Espíritu Santo, pues blasfemar contra el Hijo sería blasfemar contra el Espíritu Santo. Sería lo mismo. Estaríamos contradiciéndonos abierta e ilógicamente. El Espíritu Santo habla. Lo vimos en Hechos 13:2. El Espíritu Santo prohíbe. Lo vimos en Hechos 16:6. El Espíritu Santo no permite en Hechos 16:7. ¿Al Espíritu Santo le parece bien? Ahí está en Hechos. O sea, es claro que está hablando el Espíritu Santo como una persona. El Espíritu Santo se entristece, gime, intercede por nosotros, etcétera. Nos ayuda. Estas son funciones, amados, de una persona.
Dice allí el libro de Hebreos, en el capítulo 9, hablando del antiguo santuario que tenía Israel, en el versículo 8 dice, a través del santuario daba el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Note lo que hace el Espíritu Santo, daba a entender. ¿Qué estoy yo haciendo aquí? Una persona, dando a entender algo. Si el Espíritu Santo da a entender algo a través del santuario terrenal, quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. Dejemos un momentito hasta ahí lo del Espíritu Santo como persona. Miremos al Espíritu Santo como Dios, como Dios. Claro, hay que entender que en la Biblia no es mucho lo que se habla como el Padre y más del Hijo sobre el Espíritu Santo. Es quizás el tema es un poco más complejo. Pero, sin embargo, la Biblia deja claro que el Espíritu Santo es una persona divina. Pero que es Dios. Por ejemplo, en Hechos, el capítulo 5, el famoso pasaje de los versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Note, se le puede mentir al Espíritu Santo. Lo que muestra que el Espíritu Santo es Dios. Pero para que mintieses al Espíritu Santo. ¿Quién es ahí el Espíritu Santo? El versículo 4, la última parte dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Note, verso 3, mentiste al Espíritu Santo. Verso 4, mentiste a Dios. Oh, interesante eso. O sea que el Espíritu Santo, aparte que es una persona porque se le puede mentir, también es Dios. Porque mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Hay un texto muy conocido entre los estudiosos de la Biblia, en 2 de Timoteo 3:16, donde dice lo siguiente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Noten eso. Toda la escritura es inspirada. Esa palabra, inspirada por Dios y útil para enseñar. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién inspiró esa escritura? Ahí dice, por Dios. Pero si voy al libro de Segunda de Pedro, el capítulo 1 y al versículo 21, Segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, note la palabra, por el Espíritu Santo. O sea, en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí en 2 Pedro 1:21 fue inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el Dios que inspiró la escritura, inspirada por Dios, es el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios. Esto mostraría que el Espíritu Santo es Dios. El mismo Dios de 2 Timoteo 3:16 que inspiró la escritura es el mismo Dios en 2 Timoteo 1, en 2 Pedro 1:21 que inspiró a los santos hombres de Dios. Y dice, inspirados por el Espíritu Santo. Otra evidencia que el Espíritu Santo es Dios, según el libro de Hebreos, el capítulo 1 y el versículo 1, dice, Dios, estoy leyendo Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Quién habló en otro tiempo a los padres por los profetas? Dios. Voy a volver a leer este texto y voy a extractar 4 palabras de ese texto para entender que el Espíritu Santo es Dios. O para entender que este Dios que está hablando Hebreos 1:1 es Dios. Volvamos a leer Hebreos 1:1 y sacamos 4 palabras de ese texto. Primero, Dios, habiendo hablado, esa palabra, hablado, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Tercera palabra que vamos a sacar, por los profetas. Cuarta palabra. O sea, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. Viene la pregunta, ¿quién es este Dios que habla en otro tiempo de muchas maneras a los padres por los profetas? ¿Quién es este Dios? Terminando el capítulo 28, último capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 28, Hechos 28:25, dice, vamos a ver qué relación tiene
con Hebreos 1:1. Hechos 28:25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra. 2 puntos. Vamos a relacionar lo que va a leer con Hebreos 1:1. Bien habló. Acuérdense lo que dice Hebreos 1:1, habiendo hablado. Ahora aquí dice, bien habló el Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado. Aquí ya no dice Dios, dice el Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Allá dijo a vuestros padres por los profetas. Aquí dice Dios, el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Y allá, ¿quién le habla a los padres por medio de los profetas? Dios. ¿Y quién le habló aquí a los padres por medio del Espíritu Santo? Por medio del profeta Isaías a los padres, el Espíritu Santo. Esto muestra que el Espíritu Santo es Dios. El mismo Dios que le habló a los padres por los profetas en Hebreos 1:1 es el mismo Espíritu Santo que le habló a los padres por medio del profeta Isaías en Hechos 28:25. O sea, todo esto es evidencia de que el Espíritu Santo es Dios. Una evidencia más de que el Espíritu Santo es persona y es Dios. La encuentro en 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y siempre con mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Note, Él reparte dones como Él quiere. Ahí hace alusión a la personalidad del Espíritu Santo. Él, como Él quiere. Está hablando de una persona. Ahora, ¿quién es el que reparte estos dones como Él quiere? Aquí dice varias veces el Espíritu Santo. Pero si vamos al versículo 28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Puso quién en la iglesia? Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 8 dones. ¿Quién los puso en la iglesia? Dios. Pero en los versículos 7 al 11, ¿quién lo repartió? El Espíritu Santo. O sea, el mismo Espíritu Santo que reparte los dones es el mismo Dios que los puso en la iglesia. Lo que muestra el Espíritu Santo es Dios. Amados, es interesante entender este tema. Este es uno de los temas más agitados dentro del mundo teológico. Pero si una persona con corazón humilde, sencillo, está dispuesto a escuchar la voz de Dios, a aceptar lo que Dios dice en su palabra, entenderemos fácilmente que el Espíritu Santo de Dios es una persona. Podríamos decir la tercera persona de la deidad. Yo ya les hablé a ustedes en un tema anterior acerca de los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo enviado desde el momento en que Jesús fue entronizado allá en el cielo, en Apocalipsis 5, 1 al 7, y luego viene el Espíritu Santo, los 7 espíritus de Dios enviados. El Espíritu Santo fue enviado como representante de Cristo en la tierra. Como está despojado de la naturaleza humana, puede ser representante de Jesús en todo lugar del mundo, porque Él está limitado, de alguna manera está estorbado por la naturaleza humana. El Espíritu Santo no. Pero en un próximo tema vamos a tocar esa segunda parte sobre el Espíritu Santo. ¿Qué en realidad es lo que está haciendo el Espíritu Santo como representante del Señor Jesús? Tengamos cuidado de no ir a cometer lo que leímos en Marcos 3 y en Lucas 12:10. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Rechazar el mensaje, rechazar la salvación. Que alguien nos dice, Jesús es tu Salvador, Jesús viene pronto, prepárate. Ay, no, quiero. Está rechazando al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que trae al Señor Jesús como nuestro Salvador a nuestro corazón. Que el Señor nos ayude a tener los sentidos alerta, abiertos a la voz del Espíritu Santo. No vayamos a rechazar la salvación
¿Por qué rechazar el llamado al Espíritu Santo? Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que produce esto? Condenación eterna. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este estudio sobre tu Santo Espíritu como persona y como Dios. Ayúdanos para estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos para aceptar los mensajes, los reproches del Espíritu Santo. A humillar nuestro corazón cuando el Espíritu Santo nos muestra nuestra falta, nuestro pecado. Y no rechazarlo y no endurecernos, es decir, no cometer esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Bendiga a estos amados oyentes, a todos a quienes ven este tema, que tú los bendigas y nos des a todos un corazón manso y humilde a la voz del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre, en los méritos santos del Señor Jesús. Amén. Que el Señor los guarde en sus hogares y con sus familias.